Hola a todas y todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas y bienvenidos un día más a este canal. Yo soy Cristina y hoy os traigo el wrap-up de julio. Vamos a hablar de 6 libros, nada más y nada menos que me he leído en el mes de julio. La verdad que esto para mí es bastante, porque yo pues bueno, si leo 3 o 4 es dando gracias, ¿no? Pero bueno, la verdad que sí, este mes ha sido bastante fructífero y bueno, tengo que decir que también las noches de insomnio pues han ayudado a que yo lea más, ¿no? La verdad que son libros que sí que me han gustado mucho, hay unos más, otros menos, pero ninguno ha bajado de las 3,5 estrellas, así que genial, la verdad que genial. Estoy muy contenta con las lecturas que he hecho este mes y la verdad que estoy deseando hablaros de ellas, así que me callo y empezamos. El primer libro que terminé en el mes de julio es Hierba de Keum-Suk Henry Kim. Esta es una novela gráfica o un cómic, como prefiramos llamarlo, que está basado en hechos reales. Nuestra protagonista es Lee Ok-sun, una mujer coreana que fue esclava sexual. En esta novela conocemos prácticamente toda su vida, desde que era muy pequeñita hasta que es anciana, y esta historia se la está contando a la autora de este libro. Es una historia que está contextualizada cuando Japón había invadido Corea, parte de China o China completa, ahora no recuerdo, pero bueno, Japón era una potencia bastante importante. Entonces vamos viendo la vida de Lee Ok-sun desde que es muy pequeñita, está con una familia muy pobre, ella quiere ir a la escuela pero no puede, el único que va su hermano mayor y pues evidentemente no la aprovecha. Entonces Lee Ok-sun va pasando de casa en casa, de casa en casa, hasta que finalmente es raptada y es convertida en una esclava sexual, ¿no? En una niña que pues ejerce la prostitución. A ella la raptaron, pero hay otras chicas con las que está que pues, las engañaron prometiéndolas un trabajo digno, o están ahí para pagar deudas de familiares o lo que sea, ¿no? Entonces vemos desde que es muy pequeñita que va pasando por esa esclavitud, y ya cuando es más mayor también suceden hechos en su historia que son dignos de contar, ¿no? Por ejemplo, en el momento en el que está contando la historia, ella ha vuelto a Corea, ¿no? Porque las esclavas sexuales salían a China, ¿no? Entonces es una historia de pues, prácticamente toda una vida de una persona que ha tenido todas las dificultades que os podáis imaginar. Ya en el vídeo anterior, en el book haul, os hablaba de este libro y me emocioné, y es que me sigo emocionando porque es un libro que me ha llegado tantísimo, de verdad, o sea, con estos dibujos tan, no sé, inspiradores. A mí la verdad que ha habido ciertos dibujos que me han inspirado muchísimo. Es, les digo, un cómic, una novela gráfica preciosísima, dentro de que es una historia dura, ¿no? Lo siguiente, a mí me parece una historia de superación completamente, ¿no? Como os comentaba en el vídeo anterior, a mí pues, lo que más me gusta es la Lee Ok-sun pequeñita, es una monada. Como os digo, la parte de la Lee Ok-sun del pasado es sumamente dolorosa, sumamente interesante. Me faltan adjetivos para describirlo, pero también la historia de la Lee Ok-sun anciana, ¿no? Estaría aquí la mujer que le está contando la historia, ¿no? A la autora. Me llegó mucho, ¿no? Porque, claro, ella volvió a Corea y no fue como ella pensaba. Entonces, claro, también está ese sentimiento de no saber a dónde pertenecer, de no saber cuál es tu lugar. Es una historia que me ha llegado muchísimo, con cada página, con cada dibujo, con cada viñeta, con cada ilustración. Me ha llegado completamente. Ya os digo, una vida terrible en la que no paran de suceder
cosas malas, tragedia, más tragedia, más tragedia. Convertirte en esclava sexual cuando pues es que no has tenido ni siquiera tu primera menstruación, ¿sabes? O sea, eres una niña completamente. Todos esos años que estuvo allí con las demás niñas, todo lo que tuvo que ver, que sentir. Y luego cuando se terminó la guerra del Pacífico, ¿no? Estadounidenses contra japoneses, ganó Estados Unidos. Entonces, claro, cuando se termina esa guerra y el ejército japonés ya se rinde, ¿qué es de ellas? ¿No? ¿Cómo se buscan la vida? Porque es que no saben ni dónde están. O sea, no saben ni dónde están. Y es una historia tan... Es que me faltan los adjetivos para decirlo. No sé, a mí me ha llegado muchísimo, me ha encantado. Dentro de que es una novela durísima, me parece pues casi de lectura obligatoria, ¿no? Saber lo que pasó con esas mujeres coreanas que eran secuestradas, engañadas o lo que sea y que eran esclavas sexuales del ejército japonés. Sé que hay más libros relacionados con este tema. Este es el primero que yo leo y bueno, pues creo que no será el último porque este tema me ha parecido, dentro de lo que cabe, tan interesante, tan de conocer lo que pasó en el pasado, ¿no? En otras partes del mundo que no son España o que no son Occidente, ¿no? Me llama muchísimo la atención, ¿no? Porque es conocer, ¿no? Y esto es una realidad. Y dentro de lo que cabe, pues a mí la verdad que me gusta leer sobre realidades, ¿no? Por muy duras que sean, porque es que este libro, durísimo. O sea, es una historia durísima que si tienes el más mínimo ápice de empatía, es que te llega al corazón. O sea, ya no digo que lloréis, yo he llorado, pero yo ya no digo que lloréis, pero te llega y hablando del corazón con el mínimo de empatía que tengas. Y lo dicho, es un libro maravilloso, me ha gustado muchísimo, se ha llevado 5 estrellazas completas y absolutas, o sea, no le podía poner menos, por todo, por el texto, los dibujos, cómo está contado, porque esta historia, como os decía en el anterior vídeo, no tiene nada de sensacionalismo, ¿no? No está contada así como algo jugoso, ¿no? No, todo lo contrario. Está contada desde el respeto y desde, oye, pues que así sucedió. Mira, esto sucedió así y así y así y así. Es una historia que yo creo que siempre va a estar conmigo, la verdad, y maravillosa y genial. Lo recomiendo muchísimo. Después vamos con un libro que lo leí en lectura conjunta con Chris de Amebar Books y es Bajo un cielo escarlata de Mark Sullivan. Lo empezamos creo que a mediados de mayo más o menos y la última tanda la hemos terminado ahora en julio. Nos hemos tomado nuestro tiempo. Este es un libro que está ambientado en la Segunda Guerra Mundial, en Italia, cuando es invadida por los nazis, y está basado en hechos reales, ¿no? Concretamente en la vida de un joven, Pino Leija. En el prólogo ya el autor nos dice que bueno, pues se tuvo que documentar de una forma bastante exhaustiva, ¿no? Para contrastar información y bueno, pues que todo fuera lo más basado en la realidad posible, ¿no? Aunque por supuesto pues también hay cosas que son cosecha absoluta del autor, ¿no? Como os digo, tenemos a Pino Leija, un joven que, bueno, cuando empieza la novela es un adolescente de 17 años más o menos, que ve cómo su ciudad, Milán, es invadida por los nazis y bombardeada. Su padre decide enviarlo a la montaña con el padre Re, donde él ya ha estado más veces, otros veranos y demás, y allí Pino desempeñará una función muy importante que es ayudar a través de las montañas a escapar a los judíos. Finalmente Pino termina siendo el chofer de un general nazi. Aquí tendrá él un papel fundamental. Tampoco quiero contar mucho porque creo que claro, yo cuando entré en esa novela tampoco es que supiera mucho más y creo que es mejor así. Es un libro que me ha gustado mucho, me ha entretenido. Lo que pasa que como punto negativo tengo que decir que ha habido veces que tenía tiempo para leer
y no lo cogía. Había partes que no me interesaban mucho, que yo las leía y decía, bueno, pues si es que esto en la mitad de páginas me lo cuentas. También decir que hay una historia de amor muy bonita, muy, muy bonita. Ojalá hubiera durado un poquito más. Es realmente triste, la verdad que sí. Y cuando pienso que este libro está basado en hechos reales, bueno, lo primero que me pregunto es, bueno, ¿cómo lo hizo, ¿no? Para sobrevivir, porque realmente hay situaciones en las que parece imposible que no pillen a Pino. O sea, yo decía, le van a pillar, aquí le pillan, a ver qué se inventa, ¿no? ¿Qué excusa da? Y no le pillaban. Y bueno, ahí sí que tengo que decir que me ha fallado un poco. Pero luego, por otra parte, cuando pienso que está basado en hechos reales, digo, madre mía, qué vida, ¿no? Qué vida tuvo, porque es que además, ya os digo que empieza con un prólogo y termina con un capítulo de posguerra. Y ahí se nos cuenta cómo terminó la vida de Pino, ¿no? Como, pues, bueno, tuvo él su propia familia y en el momento en el que el autor escribe esa novela, cuando él es un anciano, ¿no? Y bueno, con todo esto, pues ¿qué nota le he puesto? Le he puesto 4 estrellas, justas, pero bueno, 4 estrellas, me ha gustado mucho. Y bueno, pues no olvidemos que en parte está basado en hechos reales, sí que al final Pino pasó por todas esas etapas y terminó sobreviviendo, así que genial. También decir que tenía entendido que había una película protagonizada por Tom Holland. La he estado buscando en español, en inglés, en todo, y no he encontrado absolutamente nada. Así que si alguien sabe algo, por favor, que me lo deje abajo en los comentarios. Ahora, nos metemos un poquito en el Black History July para esta iniciativa del mes de julio, promovida por Jan del canal Trotalibros. He leído 2 libros este mes de julio. El primero que terminé sería El color púrpura de Alice Walker. Este es un libro al que le tenía muchísimas ganas, estaba muy, muy pendiente en mis estanterías. Esta es una novela que ganó el premio Pulitzer y el National Book Award en el año 82-83, ahora no recuerdo muy bien. Estamos a principios del siglo XX en el sur de Estados Unidos y nuestra protagonista es Sally, una chica que desde pequeña es abusada y tendrá una vida completamente miserable. Vamos conociendo su historia a través de las cartas que le escribe a Dios, ¿no? Y luego, posteriormente, que le escribe a su hermana, que ha tenido una vida bastante mejor que la suya. Su hermana Nettie está en África por diversos motivos, ¿no? Por diversas casualidades de la vida. Y claro, se nos cuenta cómo es la vida de las mujeres en el sur de Estados Unidos a principios del siglo XX y cómo es la colonización de los nativos a principios del siglo XX en África, ¿no? Claro, en una sola novela ya se nos están haciendo 2 denuncias completamente diferentes y simplemente porque Nettie terminó siendo misionera en África. La vida en general de Nelly me ha parecido una serie de casualidades, la verdad, casualidad, más casualidad, más casualidad, más casualidad, porque, bueno, no sé si esto que voy a decir será spoiler, por si acaso os voy a dejar aquí abajo el minuto exacto al que tenéis que ir, y es que Nelly, cuando se separa de su hermana, va donde una mujer que su hermana conoció días o bueno, un tiempo atrás, ¿no? Que le pareció muy buena persona y era una mujer con dinero y tal. Y vaya, pues qué casualidad que Sally la conociera y la viera con un bebé en brazos y luego le dijera a Nelly que fuera con ella, que era muy buena. Y justamente ella y su marido fueran misioneros y justamente se iban a ir a África y justamente la chica que iba a ir al final se casó y entonces su marido no quería que fuera y entonces fue Nelly y qué casualidad pues que justamente en ese poblado en el que estaban fuera invadido y justamente en sus casas se fuera a hacer una carretera y justamente los echaran y justamente los empezaran a cobrar por el agua y justamente
y todos son una serie de casualidades en la vida de Nelly. Que ya os digo, me ha encantado conocer pues cómo era la situación de la colonización en África. Me ha encantado, ¿no?, ver a los nativos, los indígenas, ¿no?, cómo estaban viviendo. Pero es que cómo se llega a eso, o sea, más artificial no me ha podido parecer, de verdad. Lo siento mucho porque, claro, yo entiendo que la historia pues se tiene que contar. Claro que hay que contarlo. Y que la autora pues cuenta lo que quiere. Pero me ha parecido tan artificial el hecho de que Nelly se fuera a África por eso, ¿sabes? Porque claro, con eso ya tenemos la excusa perfecta para contar la parte de la colonización de África, ¿no? Y ya pues también tenemos la parte de Celi, ¿no? De lo que es ser pues, mujer, pobre, negra, poco agraciada en Estados Unidos en aquella época, ¿no? Pero de verdad os lo digo que me ha parecido tan forzado que me desconcentró un poco. Tengo que decir que no era la novela que yo pensaba. Está contada, como os digo, de forma epistolar, ¿no? Por las cartas que escribe Celi, y ahí vemos la diferencia entre la educación que recibió Nelly y la que recibió Celi, que prácticamente fue pues leer, escribir y ya. Y tengo que decir que lejos de ayudarme a meterme en la historia, para mí ha sido casi que lo contrario. Casi que lo contrario, pensé que sería como más ágil y la verdad que ha habido partes que no. Me esperaba que ocurrieran otras cosas, la verdad. No sé por qué me había hecho yo una película en la cabeza, pero bueno, tampoco os ha llevado mala nota este libro. Le he puesto 3,5 estrellas porque sí que realmente me ha parecido que es un libro que hay que leer, ¿no? Aunque a mí, ya os digo que haya partes que no me han convencido, yo sí creo que es un libro que hay que leer. Sí que me ha llegado, sí que me ha enseñado, he aprendido con él y la verdad que bueno, exceptuando ciertas cosas, es un libro que ha estado bien. Y también tengo que decir que después de leer el libro vi la película y al principio no me estaba convenciendo en absoluto, nada. Pero ya después, según iba avanzando, como que cada vez me metía un poquito más y la verdad que considero que dentro de que se toma ciertas licencias, sí que es una buena adaptación. Y también he visto que a finales de este año se estrena la nueva adaptación y la verdad que estoy deseando verla. Ahora vamos con una de mis autoras favoritas, que es Agatha Christie, y en este caso os enseño Muerte en las nubes. Este es un título que tenía súper pendiente porque la premisa no me podía llamar más la atención. Un avión despega de Francia y cuando aterriza en Inglaterra, una de las pasajeras ha fallecido. En ese avión va Hercule Poirot y se descubre que la pasajera tiene así como una picadura en el cuello de una avispa. Se encuentra una avispa, pero también en el suelo se encuentra un dardo envenenado y poco después se encontrará también una cerbatana. Así que bueno, pues como os digo, en ese vuelo iba Hercule Poirot, pero pues bueno, se sentía un poco mal, no estaba muy atento y bueno, pues él no vio nada y al parecer los demás pasajeros del avión tampoco. Yo la verdad que cuando leí el primer capítulo ya tenía mi personaje sospechoso, pero a medida que iba avanzando, se iba enredando cada vez más, yo terminé sospechando de 3 personajes y tengo que decir que no era ninguno de los 3. Yo no sirvo para detective, la verdad. Y bueno, pues es un libro que me ha resultado muy adictivo. Lo he leído en apenas unos días y bueno, aunque no es mi favorito de la autora, sí que bueno, es bastante interesante, ¿no? Porque claro, a mí la premisa me llamaba muchísimo la atención, porque el crimen se comete en un avión de hace años, ¿no? No es un avión como ahora, en el que van pues, cientos de pasajeros. En este avión no iban más de 15 personas, o 15 personas como muchísimo, ¿no? Contando a los 2 camareros y demás. Y bueno, que todo suceda ahí en un sitio tan cerrado, pues la verdad que llama muchísima atención. Y a esta novela le he puesto 3,5 estrellas, que sería como un 7 más o menos, porque me ha gustado mucho, pero aún así me quedo con otras novelas de la autora.
También decir que vi la película y aunque se toma ciertas licencias, como por ejemplo cambiar la profesión a algunos personajes y demás, la verdad que me ha gustado mucho. Después, la verdad que me picó el gusanillo con los libros estos de asesinatos, ¿no? De misterio. Y bueno, también tengo muy pendiente otro de Agatha Christie, que es La muerte de Lord Edward. Pero bueno, leer 2 libros de Agatha Christie pues tampoco era plan, así que me cogí algo un poquito parecido y me leí Agatha Racing y el veterinario cruel, el segundo de la extensa saga de M.C. Beaton. En el anterior vídeo, en el book haul, también os hablé de este libro y bueno, creo que me explayé un poquito en exceso hablando de él, pero bueno, aquí me voy a repetir un poco. Y es, como os digo, es el segundo de la saga. Tenemos a Agatha Racing, que bueno, pues sigue viviendo en el pueblo de Carsley y a él llega un veterinario bastante apuesto y todas las mujeres llevan a sus mascotas para ver al nuevo veterinario. Agatha Racing también es una de ellas. El caso es que este veterinario, cuando está en unas cuadras intentando pinchar a un caballo para hacerle una operación, pues alguien viene por detrás y esa misma jeringuilla se la clava al propio veterinario, que muere al instante. Agatha Racing y su vecino James Lacey, que es, bueno, pues para ella es el hombre, ¿no? con el que quiere estar, ¿no? Es como que se ha enamorado, pero le asusta, ¿no? Porque Agatha a veces es un poco demasiado directa, ¿no? Y James pues se aleja. Pero estos dos personajes empiezan a sospechar que no es todo tan casualidad, ¿no? Que no es que el veterinario casualmente por accidente se clavara la aguja él mismo. Finalmente deciden que no, que eso ha sido un asesinato e intentan resolverlo. No os cuento más porque si por algo se caracterizan los libros de la saga de Agatha Racing es porque son muy muy breves. Y bueno, decir que me lo leí en un día. Este libro fue súper adictivo. Aún así, pues bueno, sí que ha habido ahí cositas que, no sé, tampoco me han entusiasmado, ¿no? En cierta forma, ¿no? La forma de resolver el caso, pues bueno, pues no ha estado mal. Lo que pasa que es como que había muchas idas, muchas venidas, muchas idas, muchas venidas. Y al final no sabía a dónde iban ni por qué. ¿Sabéis? O sea, no sabía dónde estaba ahí un poco la lógica. Ha sido un libro que bueno, en general ha estado bien, me ha gustado, se ha llevado 3 estrellas y media. Ya os digo que no hay ningún libro aquí que haya bajado de 3 estrellas y media, han sido lecturas bastante buenas. Me ha faltado un poco, tal vez un poco más de lógica, por así decirlo, pero bueno, al final esto es un cozy mystery. Yo tampoco le pedía que fuera o una novela de Agatha Christie o más, no, para nada. Y bueno, es una novela que yo cojo pues para pasar un buen rato, para divertirme, para no pensar en exceso. Y bueno, pues su función la ha cumplido con creces, pero sí que bueno, en general el libro en conjunto y tal, pues bueno, sería un 7, ¿no? 3 estrellas y media, que está súper bien. Y ya el último libro del que vengo a hablaros en este wrap-up también forma parte de la iniciativa del Black History July. Me lo regaló hace muy poco mi amiga Clara y es Matar a un ruiseñor de Harper Lee. Este es un libro que, al igual que El color púrpura, también ganó el premio Pulitzer, en este caso en 1961. Y nuestra protagonista es Scout, una joven que cuando empieza la novela tiene 6 años, cuando la termina tiene casi 9. Entonces vemos sus aventuras con su hermano Jem, que es unos años mayor que ella, y con un nuevo amigo que hacen, que es Dill, que viene en verano de vacaciones a casa de su tía. Justo los vecinos que tienen Scout y Jem son bueno, pues un poco peculiares, ¿no? La casa es un poco peculiar y bueno, no entienden muy bien por qué hay un personaje que nunca sale y que si sale se dice que es de noche, ¿no? Empiezan a hacer conjeturas y bueno, pues alrededor de ese tema pues harán una serie de travesuras y ya vemos cómo Scout pues empieza a ir al colegio y bueno, va más avanzada que sus compañeros, porque su padre sí que le ha enseñado a leer, a escribir y bueno, también Calpurnia, la chica que tienen en casa. Pasa el tiempo y llegamos al núcleo de esta historia, que es
el juicio de un hombre negro acusado de haber abusado de una mujer blanca. Tenemos al padre de Scout y Jem, que es Atticus, un abogado, que es al que le encargan este caso, ¿no? Defender al hombre negro. Y vemos cómo, al parecer, los niños son responsables de las opiniones, de las decisiones, de lo que hacen los padres, ¿no? Porque todo el pueblo ve esto como una mala acción de Atticus, ¿no? Cómo se le ocurre defender a un hombre negro. Y claro, todo eso no solo lo paga el padre, sino también los hijos. O sea, las personas miran mal a sus hijos, les dicen cosas a Scout y a Jem. Y claro, yo sentía un poco de impotencia porque es como, pero bueno, que son niños, ¿qué tendrán que ver ellos con las acciones de su padre? La razón de este libro, creo yo, es ese juicio, ¿no? Y ver las diferencias que había entre los negros, los blancos, y que si eras negro y enfrente tenías al blanco, te la cargabas tú y el que iba a la cárcel eras tú y ya está. Este libro me ha maravillado, me ha gustado muchísimo. Cómo está contado, cómo es el padre de los niños, cómo es Calpurnia, la situación del juicio, cómo se desarrolla ese juicio maravilloso, lo que pasa después del juicio, me ha encantado, me ha gustado muchísimo, 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 maravilloso. Pero ha habido una cosa que no me ha gustado del todo y es que se tarda mucho en llegar a ese núcleo del que os hablo. Sí que es verdad que, claro, nuestra protagonista es Scout, lo vemos todo desde sus ojos. Entonces pues tenemos que conocerla a ella, a su hermano, a Adil también. Lo que pasa que, bueno, al final siento que, bueno, se alarga demasiado hasta que llegamos a ese juicio y a esa reflexión de los prejuicios, ¿no? También con su vecino, ese que os comentaba al principio, pues tienen sus prejuicios, ¿no? Y el no entender y el querer saber, ¿no? Pero ya os digo que creo que son como 9 o 10 capítulos hasta que empezamos un poco a ya alejarnos de esa grandísima, a mi parecer, introducción, ¿no? Hasta que empezamos a ver un poco de qué va, en mi opinión, realmente la historia. Aún así, ya os digo que me ha gustado muchísimo. Se ha llevado en Goodreads 5 estrellazas, aunque en realidad serían 4,5. Esto al final puede sonar un poco quisquilloso, ¿no? Como que, bueno, mujer, pues por eso déjale las 5 estrellas enteras. No, pero es que a mí realmente me ha parecido, bueno, no que estuviera escrito por escribir, ¿no? Que estuviera así, pues oye, para que tenga más páginas el libro. No, tampoco es eso. Pero sí que, bueno, ha habido, no sé, anécdotas o ciertas partes que bueno, pues que a mí me han hecho leer un poco más despacio o no estar tan presente en el libro. Y ya os digo, me ha gustado muchísimo, 4,5 estrellas. Os lo recomiendo a más no poder porque aunque ya es muy conocida esta historia, ¿no? Yo antes de leer la novela ya sabía de qué iba porque es que se habla muchísimo de ella, o yo por lo menos escucho a muchísima gente hablar de ella. La verdad que yo creo que merece muchísimo la pena leer este libro porque realmente esa situación, ese juicio, lo que pasa después de ese juicio, la reflexión que te llevas, realmente yo considero que es digno de leer, la verdad que sí. Tengo muy pendiente de ver la película, he escuchado hablar muy bien de ella y espero que en los próximos días caiga. Ya hasta aquí el vídeo de hoy, chicas y chicos, espero que os haya gustado mucho. Estos han sido los 6 libros que he leído en el mes de julio, la verdad que han estado genial, ninguno ha bajado del 7/10, así que yo estoy contentísima. Si opinamos lo mismo, si opinamos diferente, me lo podéis dejar abajo en los comentarios, que me gusta mucho leeros. Y por mi parte, nada más, os mando un abrazo enorme y nos vemos a la vuelta de las vacaciones en un próximo vídeo. Adiós.